Un silencio malsano se había extendido sobre las aguas oscuras de Terramar. Un viento helado soplaba desde las montañas del norte, acariciando con una intensidad gélida cada rincón de la isla principal. Una noche eterna parecía haberse instalado en la Tierra del Medio, donde los marineros evitaban navegar y los pocos aventureros que se atrevían a salir de sus casas lo hacían con el corazón en un puño. Un miedo latente se respiraba en cada aldea, en cada sendero y en cada brizna de hierba azotada por ráfagas cuyas voces parecían susurrar advertencias incomprensibles. El mago que habitaba en las laderas del monte Roue, cerca de las costas, era conocido como un hombre solitario, taciturno y obsesionado con los secretos de la magia antigua. Sus ropas, raídas por el tiempo, había que adivinarlas apenas bajo la túnica deshilachada que usaba día y noche. Sus manos estaban cubiertas de tinta y rastros de hierbas pulverizadas, fruto de sus constantes experimentos con pergaminos viejos y fórmulas ya olvidadas. Sus ojos, hundidos y apagados, delataban noches sin dormir, consumidas en la búsqueda de conocimientos prohibidos. La gente del lugar apenas recordaba su nombre, más sentía su presencia como una advertencia perpetua. Ningún discípulo se atrevía a pedirle orientación. Envidiaban sus habilidades, pero algo en su porte endurecido y cauteloso infundía terror. Se decía que ese mago había cruzado los océanos desde Gont hasta Roque y luego regresado para sumergirse en un estudio personal, lejos de las reglas, lejos de cualquier tutoría y, sobre todo, lejos de la mirada vigilante de aquellos a los que temía. Un rumor persistente hablaba de un conjuro olvidado que él había empezado a explorar, un hechizo supuestamente capaz de abrir un abismo en el corazón mismo de los hombres y desatar horrores primordiales. Cierta noche, mientras una lluvia fina azotaba la vieja puerta de su choza, el mago se adentró en las profundidades de su refugio subterráneo. Bajo la lumbre temblorosa de una lámpara de aceite, extendió un pergamino terriblemente antiguo que, según él, contenía el conjuro del abismo. Las letras estaban escritas con un idioma más viejo que las sendas de Terramar, más antiguo incluso que los espíritus que rondaban las tumbas imperiales de Atuán. Apenas se lograban descifrar trazos arcaicos y símbolos retorcidos en un patrón que parecía retumbar con fuerza propia, como si tuviera vida. Cada símbolo palpitaba extrañamente en la penumbra. El pulso de las letras se sincronizaba con los latidos ansiosos de su corazón. Con un nudo en la garganta, el mago empezó a trazar en el aire las formas del ritual, murmurando palabras que resonaban huecas en la piedra húmeda de las paredes. En ese momento, un escalofrío indescriptible recorrió su espalda. Era como si las sombras, acumuladas durante siglos en los recovecos de la cueva, despertaran a su llamado y se arremolinaran, retorciéndose, con hambre de salir al mundo exterior. Al principio, solo fue un susurro. Algo imperceptible, un cuchicheo espantoso que surgía de las profundidades, ascendía por la roca como si fuera la voz de almas atrapadas mucho más abajo. Sin embargo, con cada nueva palabra, la vibración se hacía más intensa, más siniestra. El mago siguió recitando, y su voz se quebraba por instantes, presa del pánico. Pero no podía detenerse, el conjuro exigía un punto final, un sello que no podía quedar inconcluso sin arriesgarse a liberar energías imposibles de contener. Cuando pronunció la última sílaba, un crujido intenso resonó en la caverna. Las paredes se estremecieron como si la tierra protestara por semejante osadía. Una fisura se abrió en el suelo, y un aire viciado, cargado de hedor y podredumbre, emergió con fuerza. Era como si el corazón del mundo se desgarrara para dejar salir un aliento antiguo, mancillado con malicias olvidadas. El mago se reclinó sobre su bastón, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban. Aún así, su curiosidad insaciable lo impulsó a asomarse al borde de la abertura. Lo que vio allí abajo no era un abismo físico cualquiera, era una oscuridad viva, pulsante, con retazos de figuras deformes que se agitaban como si anhelaran escapar. Una penumbra infinita, plagada de lamentos espectrales, se extendía hacia un lugar sin nombre. Una opresión indescriptible gravitó sobre su pecho. Aquel agujero no era solo una grieta en la tierra, sino en la propia esencia de Terramar.
Decidido a dominar sus miedos, el mago buscó en su memoria otro sortilegio que pudiera controlar a las sombras emergentes. Pero nada de lo que conocía parecía siquiera rozar el tenebroso abismo que ahora rugía ante él. Extendió la mano para intentar sellar la grieta con un conjuro de contención, recitando en un tono desesperado. Fue en vano, la hendidura se ensanchó un poco más, como burlándose de su patético esfuerzo. Una fuerza intangible le arrebató el equilibrio y lo hizo retroceder, mientras las sombras se alargaban y empezaban a reptar por el piso de piedra, aproximándose a él como si tuvieran conciencia. A medida que avanzaban, los fuegos fatuos de la lámpara palidecían. El espacio se saturaba de un hedor que recordaba a carne en descomposición, mezclado con una bruma densa que parecía arrastrar llantos y susurros de ultratumba. Cada segundo, la oscuridad ganaba terreno, y el mago sentía que su cordura se escurría como arena entre los dedos. La lumbre se extinguió de pronto, sumiendo todo en una negrura absoluta. Solo persistía el quejido de sus velas aún humeantes. Desesperado, ascendió como pudo a la superficie, tropezando con escalones irregulares y salpicados de musgo. Al salir de la cueva, pensó que dejaría el horror atrás, pero estaba equivocado. Bajo un cielo sin luna, la isla de Terramar parecía haber sido envuelta por una penumbra antinatural. Todas las antorchas estaban apagadas y el aire estaba cargado con ese olor nauseabundo que subía desde las profundidades. A lo lejos, se distinguían gritos ahogados, tal vez de aldeanos que se encontraban con horrores invisibles. La presencia del abismo se extendía, como si las raíces de esa ruptura dimensional hubieran penetrado en el subsuelo de la isla. El mago descubrió que sus piernas se negaban a sostenerlo. Permaneció varios segundos arrodillado, sumido en la culpa. Él había desencadenado ese caos, había permitido a la nada abrirse paso a través de la carne viva de Terramar. Sentía un frío mortal recorriendo cada poro de su piel. Su sangre latía con fiereza, pero su mente se nublaba. No se atrevió a gritar por ayuda, sabiendo que él era responsable. Un lejano y apagado bramido rasgó la noche, y una silueta aterradora emergió cerca de la costa. Parecía un ente formado por brumas negras, con un contorno humanoide apenas definido. Pese a la ambigüedad de sus rasgos, de algún modo transmitía una malevolencia abrumadora. Se oía un zumbido sordo, una vibración que provenía de lo más hondo de aquella aparición. Según antiguos relatos, las criaturas que nacían del abismo no tenían nombre y, por tanto, no podían ser controladas por la magia tradicional. Sin nombre, sin forma definida, estas entidades burlaban los límites de la hechicería y se alimentaban del terror más puro de sus víctimas. Los habitantes comenzaron a huir desesperados, pero no había lugar seguro. Las sombras y estos engendros sin nombre emergían en cada esquina, reclamando la luz y la esperanza de cualquier corazón que encontraran a su paso. Hombres y mujeres se desplomaban sin un rasguño visible, como si un vacío helado absorbiera sus almas al mismo tiempo que un grito quedaba congelado en sus gargantas. Los más azarosos testigos que sobrevivieron unos segundos contaban que los ojos de aquellos que caían se volvían totalmente blancos antes de exhalar su último aliento silencioso. Las costas otrora pintorescas se tornaron en pantanos de caos, con el mar agitándose bajo cielos arrebolados por la negrura. Se oía a los barcos crujir y romperse contra peñascos, incapaces de escapar de la marea cada vez más oscura que el abismo parecía soltar con furia. Las pocas barcas que consiguieron levar anclas perdieron su rumbo entre nieblas viscosas, sin que nadie volviera a saber de ellas. Un estrépito constante se adueñó del ambiente, como si la misma tierra gimiera al sentir su esencia desmoronada. Mientras tanto, el mago de Terramar, con sus fuerzas casi agotadas, deambulaba por los senderos en busca de algún conjuro de salvación. Sus pulmones ardían y su conciencia se tambaleaba con cada paso, pero una minúscula esperanza lo impulsaba. Quizá en la isla de Roque, con su larga tradición de sabios, habría un encanto capaz de revertir esta desgracia. Sin embargo, el mar embravecido, repleto de sombras y criaturas deformes, hacía cualquier travesía imposible.
Ni siquiera las artes más audaces de un timonel experto podrían sortear aquella negrura que devoraba las olas. Las noches se sucedieron sin que el sol volviera a aparecer. Las horas se volvieron un interminable crepúsculo donde el terror crecía con cada latido del tiempo. Con el pasar de esas horas, el mago vio cómo la vegetación moría lentamente, cubierta por una especie de hollín espectral que exhalaba veneno e infecciones. Los caminos, antes transitados, se plagaban de charcos tenebrosos, que bullían con extrañas larvas surgiendo de la nada, alimentadas por la energía funesta del abismo. Agotado y sin atreverse a cerrar los ojos por miedo a las pesadillas que podrían atraparlo, llegó hasta un antiguo poblado en ruinas. Varias casas estaban en silencio, con puertas abiertas de par en par, como si sus dueños hubieran salido corriendo sin mirar atrás. En el centro, un poste con restos de banderines se alzaba torcido, reflejando la desolación. Él escuchó sollozos que venían desde una casa medio derruida. Entró, inquieto, con el corazón a punto de estallar. Se encontró a una mujer a la que apenas le quedaban fuerzas para respirar. Murmuraba frases inconexas sobre un pozo, sangre y sombras. Su mirada se perdía en el vacío. Un segundo después, sus labios se embararon en un atisbo de agonía y expiró sin emitir un sonido final. En la penumbra de aquel hogar, el mago sintió como una garra helada sujetaba su interior. La penosa escena fue demasiado para su espíritu gastado. Su cordura pendía de un hilo, cada vez más débil por el peso del secreto que había liberado. Llorar resultaba inútil, puesto que ni el arrepentimiento lograría cerrar la fisura. El rumor subterráneo del abismo era cada vez más palpable, batiendo como un tambor funesto que conquistaba la noche sin fin. Afuera, arrastrando los pies por las calles vacías, comenzó a percibir un retumbo. Un caos bestial se había desatado, una brecha aún mayor se abría en la lejanía, retorciendo el espacio, resquebrajando la realidad como un cristal roto. De ella manaban ráfagas airadas que marcaban el avance de una calamidad definitiva. El abismo rugía con un sonido inhumano, sumiendo los alrededores en una tormenta de polvo negro, donde ráfagas de viento parecían cuchillas que laceraban la piel y el alma. Presa del terror y la desesperación, el mago se sintió empujado hacia la grieta principal, como si un imán invisible lo atrajera sin remedio. Con cada paso, su visión se torcía y un llanto surgía desde su interior. Pero ya no podía resistirse al canto hipnótico de ese abismo. Un fuego antinatural se alzaba en torno a la división, teñido de rojos profundos y verdes enfermizos. El cielo, cubierto por densas nubes, iluminaba de cuando en cuando la escena con relámpagos morados que pintaban un paisaje macabro. Al llegar hasta el borde, sintió que aquel vacío casi tenía voz. Resonaba en su cabeza, burlándose de su sufrimiento, recordándole con un eco infinito que había sido el artífice de su propia perdición y de la de los demás. Sus dedos agarraron la tierra polvorienta, intentando aferrarse a la superficie, aunque sabía que la fuerza del abismo terminaría por arrastrarlo. Poco a poco, su voluntad se quebró. Sus últimas energías se desvanecieron cuando comprendió que no habría redención posible. Las criaturas informes y espectrales ascendían a través de la grieta, retorciéndose con deleite al alcanzar el aire libre y expandir el caos, multiplicándose con cada respiración. La noche, sin promesa de amanecer, rodeó al mago con garras de sombra. Todo Terramar quedaba expuesto a ese destino ineludible. Un alarido final, más primigenio que el propio miedo, emergió de lo profundo del abismo en el momento en que el mago sintió las manos gélidas de las sombras aferrándose a su cuerpo. Un estruendo que estremeció cada roca, cada ser vivo, partió el cimiento mismo de la magia. Al instante, un chasquido funesto quebró de manera definitiva la realidad alrededor. El mago notó la sangre arremolinarse en sus oídos. Los latidos de su corazón se fundieron con el ritmo asfixiante de la nada que ya lamía sus pies. No hubo grito de auxilio en sus labios, ni hubo amigo, ni hubo salvador. Solo un miedo irrefrenable que lo devoraba por dentro, la confirmación de un error irreparable. Cayó en el abismo, envuelto por el hedor,
la tenebrosa música de susurros dementes y la certeza de que todo Terramar sucumbiría a su atroz descubrimiento. Sin una salida victoriosa, sin enseñanzas, sin esperanza. Solo el terror, que se estampaba en cada sombra, reclamaba con voracidad la vida de cada ser, condenando a toda la región a la penumbra perpetua y al olvido en las fauces del conjuro del abismo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.